Bueno, buenas tardes. Hoy en la presente presentación, en el presente video, hablaremos sobre técnicas kinésicas correspondientes al asincrónico número 2 del curso Fisioterapia, con los integrantes del grupo Benjamín Condori, Martín Muñoz, Benjamín Toledo, a cargo del profesor Sebastián Celis Carvajal. A modo de introducción, como mencionaba en la siguiente presentación, se dará a conocer técnicas vistas a lo largo de la segunda unidad de fisioterapia, a las cuales se le indicará posición del paciente, posición del tratante, para qué se utiliza la técnica, cómo se realiza la técnica, precauciones y contraindicaciones. A su vez, se dará una pequeña demostración a modo de video de cómo es la técnica y una aplicación correcta de la misma. Como primera técnica tenemos el stretching del trapecio superior, que en la posición del paciente debe estar en decúbito supino. El tratante se posiciona atrás de la cabeza del paciente, sujetando firmemente la cabeza con una flexión e inclinación para luego descender el hombro y generar tensión en el trapecio superior. ¿Para qué se utiliza? Sobre todo para mejorar la flexibilidad del trapecio y ampliar el rango de movimiento del mismo. Las precauciones: hay que realizar esta técnica con movimientos suaves, ya que estamos hablando o estamos movilizando el segmento de la columna cervical y esta es bastante frágil. Y como contraindicación tenemos fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión del músculo. Como se mencionó, en la técnica del stretching del trapecio superior podemos ver que el tratante está por atrás del paciente, inclina el cuello del mismo y desciende el hombro para así generar esta técnica de manera correcta. Como se mencionó, en la técnica del stretching del trapecio superior podemos ver que el tratante está por atrás del paciente, inclina el cuello del mismo y desciende el hombro para así generar esta técnica de manera correcta. Luego tenemos el stretching del ECOM. El paciente debe estar posicionado en decúbito supino. El tratante se posicionará atrás de la cabeza del paciente, agarrando firmemente la cabeza con una flexión, rotación contralateral y un pequeño grado de extensión de las cervicales alta, para luego proceder a descender el hombro. Este se utiliza para mejorar la flexibilidad del ECOM y ampliar el rango de movimiento del mismo. Como precauciones, hay que realizar la técnica con movimientos suaves. Como contraindicación tenemos fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión muscular. Como se mencionaba, igualmente aquí se puede ver cómo el tratante se posiciona atrás del paciente, se sujeta el cuello, este se inclina y se rota y se genera el descenso del hombro. Como se mencionaba, igualmente aquí se puede ver cómo el tratante se posiciona atrás del paciente, se sujeta el cuello, este se inclina y se rota y se genera el descenso del hombro. El stretching del pectoral menor. El paciente debe estar colocado en una posición de decúbito supino. El tratante se posiciona al costado del que se desea tratar, para luego fijar la apófisis coracoide y con la mano disponible proceder a deslizar la mano desde la apófisis hasta en dirección de la cadera contralateral. Esta técnica se utiliza para mejorar la flexibilidad del pectoral menor y ampliar el rango de movimiento del mismo. Como precaución, al realizar la técnica hay que hacerlo con movimientos suaves, sin generar presión, ya que podemos generar dolor. Y como contraindicación, fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión muscular. En el stretching del pectoral menor, una mano fija la coracoides y la otra se desliza hacia el ilion de la cadera contralateral. En el stretching del pectoral menor, una mano fija la coracoides y la otra se desliza hacia el ilion de la cadera contralateral. El stretching del tríceps sural destaca principalmente porque el paciente se le pide que se posicione frente a una pared sólida y que posicione su pie en una dorsiflexión, para que así él mismo con el peso de su cuerpo se vaya haciendo hacia anterior para ir elongando el tríceps sural.
Y como esta posición la puede hacer el mismo paciente solo, el tratante solamente debe verificar de que se haga correctamente la técnica y que no llegase a ocurrir algo contraproducente para el paciente. ¿Para qué se utiliza? Esto se utiliza para mejorar la flexibilidad del tríceps sural y ampliar el rango de movimiento del mismo. Hay que tener precauciones con respecto a la técnica que esté haciendo el paciente, ya que una mala angulación en la rodilla o una mala técnica puede generar daño al mismo paciente. Como contraindicaciones tenemos que fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas o lesión del mismo músculo. En el caso del stretching del tríceps sural, como se mencionó anteriormente, el paciente ante una superficie fija hace una dorsiflexión, la cual con su propio peso hace el estiramiento, y si es que se agrega una flexión de rodillas se estira el sóleo. En el caso del stretching del tríceps sural, como se mencionó anteriormente, el paciente ante una superficie fija hace una dorsiflexión, la cual con su propio peso hace el estiramiento, y si es que se agrega una flexión de rodillas se estira el sóleo. El stretching del cuadrado lumbar. Al paciente se le va a pedir que se coloque en decúbito lateral, y el tratante se va a colocar enfrente del paciente para proceder a hacer las 5 técnicas de stretching del cuadrado lumbar que se les va a mencionar en la diapositiva siguiente. Esta se utiliza para mejorar la flexibilidad del cuadrado lumbar y ampliar el rango de movimiento de este, aunque en una menor cuantía, ya que este al ser un músculo profundo es complicado de llegar con algún stretching. Como precauciones hay que realizar esta técnica con movimientos suaves y evitar hacer presión en la zona, ya que puede generar dolor. Como contraindicación tenemos fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión del músculo. Una de las primeras técnicas es que se le flecta la cadera al paciente con una tomada amplia sobre el isquion y la otra en la base de las costillas. Se apoya en los antebrazos y se carga el peso encima del paciente. En la segunda técnica tenemos que desde una tomada amplia sobre el isquion del paciente descendemos la cadera haciendo que el cuadrado lumbar se estire. En la segunda técnica tenemos que desde una tomada amplia sobre el isquion del paciente descendemos la cadera haciendo que el cuadrado lumbar se estire. En la tercera forma de stretching del cuadrado lumbar dejamos caer la extremidad inferior, lo que ya colocará en tensión el cuadrado lumbar, y se repite el mismo procedimiento que se vio en la primera técnica. En la tercera forma de stretching del cuadrado lumbar dejamos caer la extremidad inferior, lo que ya colocará en tensión el cuadrado lumbar, y se repite el mismo procedimiento que se vio en la primera técnica. En la misma postura ahora se le pide al paciente que levante un brazo para pasar a proceder con la técnica de manos cruzadas y generar la presión sobre el cuadrado lumbar para generar su estiramiento. En la misma postura ahora se le pide al paciente que levante un brazo para pasar a proceder con la técnica de manos cruzadas y generar la presión sobre el cuadrado lumbar para generar su estiramiento. Y como última forma, entrelazamos el brazo del paciente con el nuestro y repetimos más o menos la primera técnica, pero esta vez le sumamos un componente de rotación para generar más tensión sobre el cuadrado lumbar. Y como última forma, entrelazamos el brazo del paciente con el nuestro y repetimos más o menos la primera técnica, pero esta vez le sumamos un componente de rotación para generar más tensión sobre el cuadrado lumbar. Pasando con la facilitación neural propioceptiva de los isquiotibiales, tenemos que el paciente debe estar en decúbito supino. El tratante debe posicionarse a la altura de la extremidad inferior sobre la extremidad inferior con el miembro a tratar sobre el hombro, para proceder a fijar la rodilla y empezar a hacerse hacia adelante para
poder realizar bien la facilitación neural propioceptiva del isquiotibial. Esta se utiliza para mejorar flexibilidad de forma gradual del isquiotibial y bajar o aumentar del tono dependiendo de los mecanorreceptores que se estimulen. Como precaución hay que realizar esta técnica con movimientos suaves, ya que por lo general suele causar bastante dolor. Y como contraindicación tenemos fracturas no consolidadas, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión del músculo. Pasando con la facilitación neural propioceptiva del isquiotibial, tenemos que el paciente en supino, el tratante se le coloca sobre la extremidad inferior y con la que desea tratar en la altura del hombro. Se fija la rodilla y pasando con la facilitación neural propioceptiva del isquiotibial, tenemos que el paciente en supino, el tratante se le coloca sobre la extremidad. La facilitación neural propioceptiva del recto anterior del fémur. El paciente se debe colocar en posición de cúbito lateral. El tratante debe posicionarse atrás del paciente tomando la extremidad inferior y posicionándola en la cadera, para así dejar ambas manos libres. Una de estas se colocará en la rodilla ipsilateral de la pierna que ya tomamos previamente y la otra se usará para fijar la extremidad contralateral. Esta técnica se utiliza para mejorar la flexibilidad de forma gradual del recto anterior del fémur y bajar o aumentar el tono del músculo dependiendo de los mecanorreceptores que se estén estimulando. Como precauciones hay que realizar la técnica con movimientos suaves, al igual que la anterior, ya que esta puede provocar incomodidad o dolor. Y como contraindicaciones en fractura no consolidada, proceso inflamatorio, presencia de hematomas y lesión del músculo. Pasando con la facilitación neural propioceptiva del recto anterior del fémur, tenemos que la posición que se mencionó anteriormente del paciente en decúbito lateral y el tratante en la zona de atrás con la extremidad apoyada en la cadera, se utiliza una mano para fijar la rodilla que se desea tratar y en la otra en la contralateral para así generar la tensión del recto anterior del fémur y así de esta manera estirarlo. Pasando con la facilitación neural propioceptiva del recto anterior del fémur, tenemos que la posición que se mencionó anteriormente del paciente en decúbito lateral y el tratante en la zona de atrás con la extremidad apoyada en la cadera, se utiliza una mano para fijar la rodilla que se desea tratar y en la otra en la contralateral para así generar la tensión del recto anterior del fémur y así de esta manera estirarlo. En el FNP del pectoral mayor se le pide al paciente que se posicione en decúbito supino al borde de la camilla. La posición del tratante deberá ser posicionada a un costado del paciente tomando la extremidad superior y así poder alcanzar las fibras superiores, media e inferior. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, esta se utiliza para mejorar la flexibilidad de forma gradual del pectoral mayor y bajar o aumentar el tono del músculo dependiendo de los mecanorreceptores que se estimulen. En cuanto a las precauciones, se deben realizar la técnica con movimientos suaves. Y en cuanto a las contraindicaciones, esta no se debe efectuar en las fracturas no consolidadas, procesos inflamatorios, presencia de hematomas y lesión del músculo. Para interactuar con las fibras superiores del pectoral mayor, se debe posicionar la mano en la parte superior del pectoral y realizar una palanca contralateral para interactuar con la. En el caso de las fibras medias, la mano se debe posicionar a nivel medial mientras se realiza un pequeño arrastre y se realiza una palanca contralateral para interactuar con las fibras inferiores. Se debe posicionar la mano a nivel inferior del músculo
realizando un pequeño. Para interactuar con las fibras inferiores, se debe posicionar la mano a nivel inferior del músculo. En cuanto al deslizamiento posterior de la tibia sobre el fémur, la posición del paciente deberá ser en sedente, mientras que la posición del tratante deberá posicionarse delante del paciente en una forma en la que él pueda quedar cómodo. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, se utiliza para verificar el correcto deslizamiento de la tibia y verificar que no existan lesiones. Las precauciones que se deben tomar es realizar la técnica con movimientos suaves y las contraindicaciones son las fracturas no consolidadas, procesos inflamatorios, presencia de hematomas y lesión del músculo. Para la realización de esta técnica, una mano debe asegurar el muslo mientras que la otra se posiciona a una altura proximal de la tibia, mientras ésta realiza una presión hacia posterior de la misma. Para la realización de esta técnica, una mano debe asegurar el muslo mientras que la otra se posiciona a una altura proximal de la tibia, mientras ésta realiza una presión hacia posterior de la misma. En cuanto al deslizamiento inferior de la cabeza humeral, en la posición del paciente deberá ser en decúbito supino, mientras que la posición del tratante deberá posicionarse al costado del paciente y de la extremidad que desea tratar. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, se utiliza para verificar el correcto deslizamiento y estirar la cápsula ligamentosa de la articulación. En cuanto a las precauciones, se debe realizar la técnica con movimientos suaves y en cuanto a las contraindicaciones de estas, son las fracturas no consolidadas, los procesos inflamatorios, la presencia de hematomas y la lesión en el músculo. Para la realización de esta técnica, se deberá de posicionar una mano asegurando la cavidad glenoidea del paciente, mientras que la otra deberá posicionarse en la parte distal del húmero mientras realiza una. Para la realización de esta técnica, en cuanto a la distracción cervical en específica, la posición del paciente deberá ser en decúbito supino, mientras que la posición del tratante deberá ser colocarse por sobre la cabeza del paciente y posicionar sus manos en el cuello del paciente para realizar el movimiento de tracción. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, se utiliza para la distracción cervical y liberar la presión de la misma. En cuanto a las precauciones, se deberá realizar el movimiento con delicadeza, ya que la columna cervical es frágil. En cuanto a las contraindicaciones, están las fracturas no consolidadas, los procesos tumorales, las infecciones, los episodios agudos inflamatorios de enfermedades reumáticas. Para realizar esta técnica se deberá de posicionar ambas manos en la parte posterior del paciente, mientras que el hombro del tratante llega para asegurar el cráneo en la parte anterior del mismo, mientras que con el peso del cuerpo del tratante, llevándolo hacia posterior, se realiza el movimiento. Para realizar esta técnica, para la extracción humeral, el paciente deberá de posicionarse en decúbito supino, mientras que la posición del tratante será a un lateral del paciente posicionando las manos para la extracción humeral. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, suele ser empleada para ganar rango de movimiento, además de liberar presión en la articulación glenohumeral. En cuanto a las precauciones, no se deberá realizar esta técnica con una fuerza excesiva que pueda llegar a dañar la indemnidad de la articulación. Y en cuanto a las contraindicaciones, tenemos las fracturas no consolidadas, los procesos inflamatorios y la presencia de hematomas. Para realizar esta técnica se debe sostener el brazo del paciente con ambas manos para luego realizar una fuerza hacia exterior ayudado de la palanca desde el codo. Para la distracción coxofemoral, la posición del paciente deberá estar en decúbito supino.
La posición del tratante deberá estar parado a la altura de la extremidad inferior del paciente, sosteniendo en sus manos la extremidad al tratar. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, suele ser empleada para ganar el rango de movimiento, además de liberar la presión de la articulación coxofemoral. Las precauciones que se deben tener es no realizar la técnica con una fuerza excesiva, procurando mantener la integridad de la articulación. En cuanto a las contraindicaciones, las fracturas no consolidadas, los procesos inflamatorios y la presencia de hematomas. Para realizar esta técnica, el tratante deberá de posicionar ambas manos en la región distal de la tibia y el peroné, ubicándose para encontrar el loose pack de la articulación del paciente y así poder realizar el movimiento de tracción con el peso de su cuerpo. En cuanto a la técnica de neurodinamia radial, la posición del paciente deberá estar en decúbito supino, mientras que la posición del tratante deberá posicionarse parado por detrás del hombro del paciente, sosteniendo la extremidad a tratar con ambas manos para poder realizar los movimientos. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Bueno, se utiliza para la liberación del nervio radial y de sus puntos de atrapamiento más comunes a lo largo de su trayectoria. Las precauciones que se deben tomar es el dolor neuropático frecuentemente, que puede verse agravado con los movimientos, realizar con cuidado en pacientes con síntomas neurológicos y evitar provocar dolor excesivo durante la técnica. Las contradicciones serían heridas abiertas, fracturas, lesiones medulares y grandes traumatismos, náusea o lesiones cutáneas. Para la realización de la técnica, el tratante deberá de traccionar el hombro del paciente con su cadera hacia caudal para luego sostener su brazo y realizar una flexión de muñeca y de dedos, lo cual seguirá con una pronación y una extensión del codo. Para la realización de la técnica, el tratante deberá de traccionar el hombro del paciente con su cadera. Ahora pasando a la neurodinamia ulnar, el paciente se debe encontrar en decúbito supino con un descenso de hombro, una aducción de hombro de 60 grados, una rotación externa, un codo en flexión, supinación, extensión de muñeca, oposición del dedo pulgar con dedo índice y una extensión de los dedos medio, anular y meñique. La posición del tratante debe posicionarse por delante del paciente traccionando el hombro a inferior con una mano e insistir con los movimientos ya mencionados. ¿Para qué se utiliza esto? Para la liberación del nervio ulnar en los tres puntos de atrapamiento más comunes a lo largo de su trayectoria. Las precauciones son las mismas de la neurodinamia ulnar y las contraindicaciones son las mismas que la neurodinamia ulnar. Como podemos ver en el video, el tratante posiciona su brazo descendiendo el hombro, con ayuda de su muslo posiciona su codo para mantenerlo en flexión, con una mano extiende en totalidad todos sus dedos y muñeca. Como podemos ver en el video, el tratante posiciona su brazo descendiendo el hombro. En la neurodinamia del nervio mediano debemos posicionar al paciente de nuevo en decúbito supino con unos movimientos de descenso y ABD de hombro hasta 90 grados y una rotación externa de codo y extensión completa, supinación y extensión de muñecas y dedos. La posición del tratante se posiciona por detrás del paciente traccionando al hombro con su muslo e insiste en los movimientos que ya les mencionamos. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para la liberación del nervio mediano a través de sus puntos de atrapamiento más comunes a lo largo de su trayectoria. Las precauciones las mismas de todas las neurodinamias y las contraindicaciones las mismas para todas las neurodinamias. Como podemos observar en el video, el tratante desciende el hombro, flexiona los dedos, extiende el pulgar y procede a extender su codo para así tener una neurodinamia del paciente, recordando al paciente que siempre debe mover su cabeza de lado a lado. Como podemos observar en el video, el tratante desciende el hombro, flexiona los dedos, extiende el pulgar y procede a extender su codo para así tener una neurodinamia del paciente, recordando al paciente que siempre debe mover su cabeza de lado a lado.
En la digitopresión intercapular, el paciente se debe colocar de cúbito prono sobre una camilla, con los brazos relajados a lo largo de su cuerpo y la cabeza en posición neutra ligeramente girada hacia uno de los lados. El tratante se debe ubicar al lado de la camilla, posicionando sus manos en la región intercapular. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para varios factores como la liberación de puntos gatillo, aumento de la irrigación sanguínea, entre otros. Y la precaución, aplicar la presión gradual, evitando movimientos bruscos, evitar la presión directa sobre la columna vertebral. En las contraindicaciones, esta técnica está contraindicada en casos de fractura o lesiones recientes en la zona, infecciones cutáneas o heridas abiertas, osteoporosis severa, trastorno de coagulación sin control médico y enfermedades inflamatorias agudas. Como podemos ver en el video, el paciente se encuentra de cúbito prono. El tratante busca la zona del punto gatillo y con esta genera una digitopresión en el punto de mayor. Como podemos La digitopresión del elevador de la escápula, tenemos posicionar al paciente en una camilla o en una silla con la espalda recta y los hombros relajados. La cabeza puede estar en posición neutra, ligeramente inclinada hacia uno de los lados opuestos en el que se va a tratar, para exponer mejor el área del músculo elevador de la escápula. La posición del tratante: el tratante se debe colocar de pie o sentado detrás al lado del paciente, con un acceso directo a la región superior de su hombro y base del cuello. Una mano se utiliza para aplicar la presión, mientras que la otra se utiliza para estabilizar o dar soporte al cuello del paciente si es necesario. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para varios factores como la liberación de puntos gatillo, aumento de la irrigación sanguínea, entre otros. Las precauciones son las mismas que la interescapular, a excepción de las vertebrales, con cuidado en su zona cervical, y las contraindicaciones igual que las interescapulares. Como podemos ver en el video, el paciente se encuentra de manera ascendente y el tratante encuentra ubicar la inserción donde generalmente se encuentra el punto gatillo del elevador de la escápula. En la digitopresión del extensor radial corto del carpo, el paciente debe colocar el antebrazo en apoyo, puede ser en una mesa como en la mano del tratante. El codo debe estar flexionado aproximadamente en 90 grados con la palma de la mano hacia arriba. La muñeca puede estar en posición neutra o ligeramente extendida para facilitar el acceso al músculo. La posición del tratante: el tratante debe colocarse sentado de pie junto al paciente del lado del brazo a tratar. Debe posicionarse de manera que tenga fácil acceso a la parte lateral del antebrazo, donde se encuentra el extensor radial corto del carpo. Los dedos del tratante se deben colocar sobre el tercio proximal del antebrazo en la zona lateral justo debajo del codo. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para varios factores como la liberación de puntos gatillo, aumento de la irrigación y entre otros puntos, como ya lo conversamos en clase. Las precauciones son las mismas en todas las digitopresiones y las contraindicaciones igual, las mismas en todas las digitopresiones. Como podemos ver en el video, el tratante toma el brazo del paciente y empieza a buscar el punto de origen del músculo para así generar esta presión en el punto gatillo. Como podemos ver en el video, el tratante toma el brazo del paciente y empieza a buscar el punto de origen del músculo para así generar esta presión en el punto gatillo. En el juego muscular de los flexores del carpo, el paciente se debe posicionar en sedente con el brazo extendido. El tratante se debe posicionar frente al paciente, sujetando firmemente el antebrazo del paciente con una mano que fija y la otra se encarga de los movimientos del vientre muscular. Esta técnica se utiliza para la movilización de los vientres musculares superficiales, en este caso la flexores del carpo. Las precauciones son una progresión gradual para evitar lesiones, y las contraindicaciones es un dolor agudo en el sector y lesiones previas. Como podemos ver en el video, el tratante apoya la mano del paciente en su cadera para así poder tener las dos manos a su disposición. Con la mano derecha fija su codo y con la otra empieza a hacer el juego muscular de todos lo que son los flexores del carpo. Como podemos ver en el video, el tratante apoya la mano del paciente en su cadera para así poder tener las dos manos a su disposición. Con la mano derecha fija su codo y con la otra empieza a hacer el juego muscular de todos lo que son los flexores del carpo. En el juego muscular de los gastrocnemios, el paciente debe estar posicionado en decúbito prono. Con el tratante
sosteniendo la extremidad inferior con una mano fija y la otra movilizando el vientre muscular. Esta técnica se utiliza para la movilización de los vientres musculares superficiales, en este caso el gastrocnemio. Las precauciones es una progresión gradual de los movimientos y las contraindicaciones es un dolor agudo y lesiones previas. Como podemos ver en el video, el paciente se encuentra de cúbito prono, el tratante con ayuda de un brazo fija en la articulación de rodilla en el sector popliteo y con la otra mano empieza a hacer el movimiento de los vientres musculares, de los gastrocnemios y músculos del sector. Como podemos ver en el video, el paciente se encuentra de cúbito prono, el tratante con ayuda de un brazo fija en la articulación de rodilla en el sector popliteo y con la otra mano empieza a hacer el movimiento de los vientres musculares, de los gastrocnemios y músculos del sector. Ya como conclusión, ya con todas las técnicas explicadas, con las precauciones, indicaciones, posiciones del tratante, posición del paciente, ya podemos tener en cuenta que ya sabemos controlar la mayoría de estas, pero no debemos olvidar que si realizamos de manera incorrecta, el paciente puede surgir daños o le podemos causar daños que no buscamos. Entonces siempre que ocupemos estas técnicas debemos de tener en cuenta el uso, el por qué, el con quién, el daño y en dónde se encuentra el daño para realizar estas técnicas. No vamos a ocupar una técnica incorrecta en un paciente que no la merece porque podemos causar un mayor daño. Entonces siempre tenemos que tener un diagnóstico adecuado para así tener una recuperación concreta de nuestro paciente.